seguramente en horas de la tarde va a haber una nueva confirmación de casos positivos de COVID-19. Al momento, el área de vigilancia epidemiológica confirmó 18 casos positivos en las últimas 24 horas, distribuidos en 5 departamentos distintos. Aquí en la ciudad de Paraná, el día de hoy, por lo menos hasta ahora, se confirmaron 5 casos, de los cuales todavía 2 continúan con la investigación respecto de su nexo epidemiológico. Además, se confirmaron 6 en la localidad de Gualeguaychú, 4 en Victoria que venía sorteando relativamente bien esta situación en general del coronavirus desde que comenzó la pandemia, y también se confirmaron casos en Concordia y en Gualeguay. Por el momento, 18 nuevos casos de COVID-19 según el reporte de la mañana. En total, acá en la provincia de Entre Ríos, desde que comenzó la pandemia, son 1.234 casos confirmados. De todos modos, también se han brindado prácticamente la mitad de las altas correspondientes a los pacientes que ya habían sido confirmados. 130 hisopados, alrededor de 130 hisopados al momento tiene también el área de vigilancia epidemiológica. Desde la dirección también de epidemiología nos dijeron que seguramente va a haber más confirmaciones porque hay muchos hisopados que se están concretando por estas horas también. Decíamos nosotros que hoy por la mañana también brindaron declaraciones diferentes autoridades de la provincia en relación a esta discusión de que si es constitucional o no es constitucional el hisopado negativo que está pidiendo el túnel subfluvial para que puedan transitar los trabajadores no esenciales que requieran precisamente realizar este cruce de Paraná a Santa Fe. Quien dijo precisamente que van a tener que volver al diálogo, volver a repensar y flexibilizar de alguna manera esta cuestión puntual, fue nada más y nada menos que la ministra de Rosario Romero, la ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que explicaba precisamente que habían habido, sobre todo en los últimos 2 días, muchísimos inconvenientes, muchísimas quejas respecto a esta situación, algo que también comentábamos días previos aquí en el programa. Habló puntualmente de que si bien Paraná es una ciudad que tiene una declaración de circulación comunitaria, nosotros no estamos en una circunstancia de aislamiento social. Nosotros estamos atravesando una situación de distanciamiento social, y que el decreto precisamente que hace algunas semanas dio a conocer el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, habla precisamente de esto, de que solamente se va a pedir el hisopado negativo en aquellos lugares no con circulación comunitaria, pero sí que estén con aislamiento social y no distanciamiento social. Y que en este sentido no se tendría que pedir a las personas que vayan desde Paraná el hisopado negativo para que puedan cruzar a Santa Fe. No sé si ustedes tienen al respecto alguna otra información, pero por lo menos esta es la aclaración que la propia ministra hizo el día de hoy. Además, ¿me permitís aportar un datito, Pau? Perdona la interrupción, ¿no? Porque tiene que ver con lo que contabas. Artículo 3 del decreto 647 que me acaba de llegar, que es el que está vigente, de que estás hablando. Habla de que todas las personas que ingresen al territorio de la provincia de Santa Fe sin residir en el mismo, provenientes de zonas donde se mantiene la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, aislamiento, pero al mismo tiempo dice, por estar definidas como de circulación local del coronavirus por el Ministerio de Salud de la Nación, deben circular munidas de un hisopado o testeo de resultado negativo respecto al mismo de antigüedad no superior a 72 horas. El Ministerio de la Nación considera que si hay circulación local del coronavirus, es igual a aislamiento social preventivo y obligatorio. Así lo considera el decreto. Pero perdón, no. Pero eso es lo que dice el gobierno de la provincia en el decreto, no significa que la nación lo considere así. Pero ¿cómo un decreto provincial va a ser más restrictivo que el de la nación? No digo que sea más restrictivo, digo que lo que dice el artículo que vos leías del decreto considera las zonas de circulación del virus que teóricamente están en aislamiento, pero eso no es una medida que se disponga a nivel nacional. A nivel nacional lo que se determina es si hay circulación comunitaria, no en el caso de las localidades que están en aislamiento retroceden de fase, eso lo hacen los gobiernos provinciales.
Y de hecho es lo que no está ocurriendo. No, de hecho acá... al volver a las fases, 1, 2 o la que sea, depende de los gobiernos municipales. Claro. Sí, en concordancia con el Ministerio de Salud de los gobiernos provinciales. Correcto. Pero el decreto habla de los lugares donde se mantiene la medida de aislamiento social. Y Paraná, como dijo la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, está en una situación de distanciamiento. Sí, señor. Sí. Por lo tanto, no debería pedirse el hisopado negativo. O debería corregirse el decreto provincial. Interpreto que tiene... Claro, porque queda confuso. Ese artículo 3 habla de dos situaciones. Habla de la situación de aislamiento, pero también habla de la circulación comunitaria. Claro. Es ahí donde se origina la confusión precisamente con este punto central. De hecho, aquí es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una declaración desde el viernes pasado de circulación y de transmisión comunitaria o local en la ciudad de Paraná, pero no se dijo nada de alguna modificación respecto de la situación de distanciamiento que se mantiene y que está vigente en la provincia hace ya prácticamente mes y medio atrás. Pero pensemos, por ejemplo, en Rosario. En Rosario hay circulación comunitaria y no hay aislamiento. ¿Hay distanciamiento? Por No. eso. Claro. Por ende, Claro. interpreto que está mal redactado el decreto, que tiene un error de concepto. Entre Ríos no le pide al rosarino para entrar a Entre Ríos un hisopado negativo. No, bueno, más allá de la medida que le pueden disponer los gobiernos de pedirle el hisopado, interpreto que está mal en cuanto al concepto del decreto, porque lo que dice la ministra de Entre Ríos es lógico. Si, bueno, ¿qué dice? Aquellas localidades que estén en fase de aislamiento. ¿Paraná está en aislamiento? No, listo. Con lo cual interpreto que hay un error de concepto en el decreto provincial. Si es lo que el gobierno de la provincia pretendía, a pedir el hisopado siempre y cuando haya circulación comunitaria, más allá del aislamiento, entiendo que puede haber un error de concepto ahí. De hecho, lo que primero se comenzó a discutir hace ya algunas semanas atrás, que de hecho compartimos también la información con el mismo fiscal de Estado acá de la provincia de Entre Ríos, también con varios funcionarios de Santa Fe, era esta cuestión, porque lo que se estaba analizando en principio era la transmisión o circulación comunitaria para pedir el hisopado negativo. No se estaba hablando de fase de aislamiento o de distanciamiento. Puntualmente se iba a requerir el hisopado negativo a aquellas localidades o aquellas personas que necesitaran pasar a Santa Fe de localidades con circulación comunitaria, ni más ni menos que eso. Ahora entran en juego un montón de otras consideraciones que seguramente se van a tener que tener en cuenta al momento de discutir qué es lo que va a pasar con el túnel subfluvial, que al día de hoy presentó una merma del 30% además en la circulación habitual que tiene, habitual por decirlo, y lo digo entre comillas, ¿no? Que claramente se ve disminuida también por este contexto de pandemia y de distanciamiento que tenemos aquí en las dos provincias, chicos.